En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él, y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas que se baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bienvenidos a un mini estudio bíblico sobre el segundo domingo del tiempo ordinario, en el cual ya comenzamos el ciclo A, pero no este domingo. El ciclo A es con Mateo, pero en este domingo tenemos al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29 al 34. Es el texto en donde se nos dice que Juan el Bautista ve a Jesús venir hacia él y comienza a narrar. Primero le da un título. Ahí viene, he allí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y luego él explica en el texto que este es aquel de quien yo he dicho: el que viene detrás de mí tiene precedencia sobre mí porque ya existía. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que se revele Él, dice el texto. Y en la segunda parte del texto, lo que escuchábamos, Juan entonces dice: yo vi el Espíritu. Yo vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre Él. Repito que el posarse sobre Él en forma de paloma, eh, los textos también aluden más al ruido de lo que hacen las alas cuando ya están aleteando por tocar el piso. Ese ruido que los Hechos de los Apóstoles dicen que se sintió como que es un remesón de la casa, un viento violento que se sintió, y luego viene el Espíritu Santo. Entonces ellos identifican un ruido y le ponen una forma física para tratar de hacer entender lo que ellos sintieron y escucharon en ese momento en el que el Espíritu Santo llenó sus corazones y sus vidas. Pues termina el texto diciendo: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar, pero no con agua, sino con Espíritu Santo, dice el texto. Pues bien, yo lo vi, dice el texto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahí termina el texto de este fin de semana. Yo voy a agarrar ahora la primera parte donde él tiene esa frase tan bella: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Con esta identificación de Jesús como Cordero de Dios, fíjese que nos entrega una imagen por la cual nosotros podemos identificar a Dios, identificar a Jesús. No como león de la tribu de Judá. Busquen el libro del Apocalipsis y lo va a encontrar, que habla que el león de la tribu de Judá ha vencido, y nos muestra el cordero, porque ese es el verdadero león, el que es el cordero. Cordero del sacrificio, pero ya no sacrificio del que se ofrece en el templo. Este es el sacrificio de los sacrificios. Y estos no son los miles de corderos. Este es el cordero. Segundo, nos dice también que ese cordero tiene una capacidad que no tienen los demás, y es que quita el pecado del mundo. Un cordero sacrificial que tiene un poder para quitar el pecado,
pero no es el pecado ni en plural ni solamente en singular. Es que está diciendo, es que estoy apuntando a la raíz de lo que es el pecado. Este es el que importa. Este es el, como la nuez del asunto. Imagínese usted que tiene entonces algo muy grande, que son las consecuencias de los pecados, pero pudiésemos decir, esa es la consecuencia del pecado. Y este viene entonces a quitar ese pecado, ese centro, eso que está en lo profundo de cada uno de nosotros y que se parece el del uno al otro, pero lo que hace es ramificarse, eh, llenar el corazón de oscuridad, tanto el mío como de aquellos que me rodean, pues Él viene a quitar ese pecado. Una cosa interesante para mí siempre que veo este texto es que pudo haber, ya lo decía al principio, pudo haber agarrado la imagen del león de la tribu de Judá, de un águila, de algo de lo que hubo en Daniel, de esos vivientes que se ven en Daniel, pero no agarra ninguno de esos. Agarra la imagen del cordero, humilde, eh, que es un tranquilo y que cuando va a ser ofrecido no ofrece resistencia. Es todo lo que hace Jesús. Jesús no se entrega por entregarse. Ay, me encanta el sufrimiento. No, se les escapó todas las veces que pudo. Pero también he hecho el comentario ya aquí en estos estudios bíblicos, que la manera como agarraron a Jesús fue, uno, por Judas, por supuesto, que en la noche de la última cena, él salió de la cena y se fue a venderlo. Le dijo al sumo sacerdote dónde iba a estar. Y se fue él con el sumo sacerdote y los soldados de la guardia del sumo sacerdote. Se van al lugar solitario donde está Jesús, donde no hay más gente. Y así que allí quieren agarrarlo a él y a sus seguidores. Y Jesús no permite que agarren a ningún otro. Lleven a mí, pero no toquen a ninguno de estos, para que no se pierda ninguno. Y comienza entonces un camino apresurado del sumo sacerdote para condenar a Jesús. Para el día siguiente, ya para mediodía, la condena está dada. Se castiga a Jesús al máximo. Y luego el camino de la pasión hasta la cruz. Ya va justamente cargando algo de la cruz, pero cuando llega allá ya es el momento último. Y Jesús en ese punto ya no se va a poner a gritarles, no, no, nunca les gritó, no se va a poner a insultarlos, jamás los insultó. No tiene Jesús esas maneras, pero en este momento en donde le oprimen el corazón, lo que le sale a Jesús es perdón, es entrega al Padre y esa desesperación de estar solo, aún con la frase, Padre, ¿por qué me has abandonado? Imagínese llegar hasta ese punto donde se sentía abandonado cuando su padre está sobre todo, pero ese es el sufrimiento extremo. Y en esa parte Jesús lo atraviesa y se entrega en las manos del Padre. Pues Jesús logró entonces ser el Cordero perfecto, el Cordero que atravesó todo ese sacrificio y se entrega. Esa es una imagen muy linda entonces. Rompió el pecado en el fondo del sufrimiento, en el fondo de la soledad, en el fondo del odio de todos los que estaban alrededor de él, en el fondo del pecado que él nunca cometió. Y ahí lo vence y ya el pecado no tiene poder. Jesús regresa entonces. Pero entonces me salto ahora de esta imagen del cordero sacrificial, pero que no es igual. Ese cordero es imperfecto. Este cordero Jesús es el cordero perfecto. Es el cordero, el único cordero que pudiese tomar esta tarea, la tomó y salió victorioso.
Pero fíjese que el Nuevo Testamento está lleno de otras imágenes también que son muy parecidas. En Lucas tenemos en el capítulo 13, del versículo 21 en adelante, tenemos que el reino de Dios y Dios mismo es como una mujer que pone un poquito de levadura en 3 medidas de harina. Es muy lindo porque está diciendo que la levadura va entonces a impregnar toda la masa y toda va a crecer. Con ese ejemplo tan sencillo y tan sacado de la vida cotidiana, Jesús está diciendo, el reino de Dios actúa de esa manera y de una manera poderosa cuando tú eres como esa harina que se deja impregnar por la levadura. Pero también Jesús puso el ejemplo de cuántas veces Dios, cuántas veces Jesús mismo quiso juntar a los hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de sus alas, pero tú no quisiste, va a decir. Jesús compara entonces también este reino, compara a Dios, su entrega, a una gallina que también quiere recoger los pollitos y que ellos no se dejan recoger. Mire esas comparaciones, son muy sencillas y no son nada de el león de la tribu de Judá, no es nada de un animal gigantesco que devora y que rompe y que destruye, no. Son cositas, pero bien sencillitas, pero Dios está allí. Y el poder de ese Dios que está en esa sencillez es muy grande. ¿Qué hay que hacer? Dejarse recoger como la gallina recoge a sus polluelos. Hay que dejarse impregnar por la levadura para hacer un buen pan. Y también se nos dice, por eso el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Ay, en un niño que no tiene poder social o político, no tiene nada que él pueda decir, estos son mis derechos en ese tiempo. Pues Jesús está diciendo, así viene también el reino de Dios, que pertenece a estos pequeños. Recuerde que Jesús mismo nació y ese era el signo, lo encontrarán recostado en un pesebre, envuelto en pañales. Quiere decir que estaba desprotegido en un pesebre, no tenía ninguna seguridad de riqueza alrededor de él, pero ese es el signo. En la debilidad está un poder muy grande para el futuro. Es desde allí que sale aquel que podrá vencer al pecado, a la muerte. El que atravesará las tentaciones en el desierto, sanará, pero lo más importante me parece a mí, pues, el camino de la cruz. Y entonces fíjese que Jesús, con todas esas imágenes, comenzando con esta del Cordero, nos está diciendo, Dios envía su salvación, pero no la envía con gritos, no la envía con insultos, no la envía con amenazas, te voy a destruir si no te portas bien. La libertad que Dios nos ha dado, Él la valora muchísimo. Y nos está diciendo, este Cordero rompe el pecado del mundo. Y usted va a decir, pero entonces, ¿por qué todavía hay mal? Porque usted y yo somos libres. Y usted puede decidir en cinco minutos desde ahorita gritarle al vecino, decir algo así despectivo y herir al vecino. Entonces esa libertad no se quita por ese amor tan grande y ese poder tan universal es que es de todo el universo. Se vence el pecado, se rompe el pecado del mundo, Él quita, Él lo quita. Y repito, este es el pecado en singular, es decir, el pecado, la fuente de todo aquello que puede tornarse en diabólico, en doloroso, que rompe. Todavía habrán secuelas en nuestra sociedad, pero porque nosotros tomamos la decisión incorrecta de continuar haciendo lo que queremos. Lo bonito de esto es que nos está diciendo, este Cordero que nosotros proclamamos en la Eucaristía, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, lo que dice este texto,
ten piedad de nosotros. Y tiene piedad. Y terminamos diciendo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Con esa frase tan bella, cuando se nos presenta el Cordero, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la misma frase de San Juan. Y nosotros declaramos, yo no soy digno, no soy digno, no soy digno de tanto amor, no soy digno de tanta paciencia, no soy digno de ese que se entrega totalmente y yo quiero continuar haciendo lo mismo de siempre. Pero Señor, yo sé que una palabra tuya bastará. Y por eso me quedo contigo, así con los ejemplos pequeñitos del reino de Dios y de Dios mismo. Así hoy con este Cordero yo quiero decirte, di una palabra, aunque yo no sea digno, porque una sola palabra tuya bastará para sanarme. Dios los bendiga.